Lo que hicimos en mi último proyecto que estamos por publicar es un nuevo método para crear las células CAR-T en un solo paso. ¿Ya? Para hacer una célula CAR-T tenemos que hacer dos cosas. Primero tenemos que eliminar varios genes endógenos, como por ejemplo PDCD1, que es un gen que le permite pues es un receptor en la membrana de la célula T que reconoce un antígeno propio en las células normales y en las células cancerígenas. Entonces, esta es como la forma en la que los tumores evaden al sistema inmune, ¿ya? Porque al presentar antígenos propios, el sistema inmune está diseñado, digamos, para que nunca reaccione con antígenos propios, para evitar autoinmunidad. Y esto es una de las cosas que el cáncer, digamos, las células cancerígenas aprovechan para poder evadir la vigilancia inmunológica. Entonces tenemos que eliminar varios genes como este, ¿no? PDCD1. También se eliminan genes del complejo mayor de histocompatibilidad para evitar que haya rechazo y permitir que hayan donantes que puedan donar sus células sin que sea necesario hacer transfusiones autólogas, es decir, que sean del propio paciente las células, porque eso obviamente es complicado, porque si es el mismo paciente el que genera, o sea, el que dona las células, uno debería sacar las células, modificarles genéticamente en el laboratorio, expandirles a un número crítico para poder después infusionarle. Esto puede tomar semanas, y en ese proceso, ¿no es cierto?, el paciente progresó en su enfermedad. Entonces eso no quieres. Entonces la idea es llegar a un punto en el cual las células CAR-T sean universales, de forma que cualquier persona pueda ir y donar a un banco de células. Las células se modifican ahí con el protocolo establecido y luego el paciente que requiera puede ir y acceder a ese banco de células para evitar justamente que tengan que estar, por ejemplo, en lista de espera de donantes compatibles, o que tengan que hacer esta transfusión autóloga que puede tomar semanas. De ahí, por ejemplo, también tiene que eliminarse el receptor propio de las células T, porque ese receptor le permite también reconocer antígenos propios. Entonces hay que eliminar ese. Entonces hay que eliminar una serie de genes endógenos, ¿ya? Y además hay que insertar un cassette, que es el receptor antigénico quimérico, que es el que le da el nombre a la técnica. CAR viene de Chimeric Antigen Receptor, ¿ya? Entonces este CAR, este cassette que contiene el receptor de antígenos quimérico, es una mezcla, es una fusión, es un gen recombinante entre una parte del receptor de células T, que es el dominio transmembrana y el dominio intracelular del receptor de células T, y la parte extracelular de este receptor es una fusión con la región hipervariable de un anticuerpo que fue desarrollado para un antígeno específico del cáncer. Entonces, de esa forma lo que tú haces es le reprogramas a las células T, que normalmente ignorarían al cáncer, le reprogramas para que vaya y específicamente reconozca el cáncer y lo destruya mediante inducción de citotoxicidad. ¿Ya? Entonces nosotros generamos un método con un sistema que yo diseñé en mi doctorado, que se llama Pinpoint, que es un sistema basado en CRISPR que hace mutaciones puntuales en el genoma, ¿ya? Entonces, edición de bases que hablamos en la clase. Entonces esta tecnología lo que hace es utiliza de aminasas de ADN como de aminasas de citosina, que pueden convertir la citosina en uracilo, y tú puedes así, por ejemplo, inducir codones de terminación tempranos para el knockout de los 4 o 5 genes endógenos que les mencioné. Después induc'ir codones de terminación prematuros, o puedes, por ejemplo, modular el splicing al mutar los sitios consensus en el 5' y en el 3' de los intrones. Si tú mutas el 5', el intrón permanece, se retiene en el ARN mensajero, y eso ya cambia el marco de lectura y se elimina el producto del gen. Si tú mutas el sitio 3' del splicing, en el sitio 3' del intrón, lo que haces es hacer que se salte el exón inmediatamente después. Se salta ese exón, se va al siguiente exón y va a encontrar un codón de terminación
prematuro. Cualquiera de estos tres métodos te permiten hacer knockouts génicos sin que haya una rotura de cromosoma. Entonces, esta técnica que nosotros desarrollamos, diseñamos y estamos por publicar, es más segura que las técnicas convencionales de CRISPR porque las técnicas convencionales rompen los cromosomas. Entonces, si tú rompes el genoma en 5 partes distintas, de ley va a haber un subset de células que van a generar aberraciones cromosómicas. ¿Ya? Entonces, para evitar eso y hacerle una técnica más segura, nosotros desarrollamos este método para que podamos hacer todos los knockouts génicos de forma simultánea sin que haya riesgo de translocaciones. Y cuando hacemos la prueba, comparando con el método convencional de CRISPR, nuestro sistema no induce ninguna translocación exacto al nivel del control no tratado. O sea, no hay ninguna translocación, mientras que si tú ves, por ejemplo, las translocaciones que ocurren en las células tratadas con CRISPR convencional, tú vas a ver que hay una elevación sobre el 2% de células que generan translocaciones, y eso no quieres. Entonces, este método le hace un paso más seguro a la técnica de generación CAR-T, todo de forma simultánea, porque por ejemplo para evitar las translocaciones tú podrías hacer una edición secuencial, primero un gen, luego el siguiente gen, luego el siguiente gen, pero eso te tomaría medio año. Ajá. Entonces no es conveniente. ¿Ya? Se llama Pinpoint, no lo entendí. Pinpoint. Pinpoint. Ajá, Pinpoint es el nombre, digamos, la marca registrada del sistema de edición de bases que desarrollamos cuando yo hice mi doctorado. Y ahora está siendo desarrollada por una empresa de Perkin-Elmer que se llama Horizon. Ok. Tú nos habías contado que estaban ya en una fase cercana a las pruebas clínicas. Sí, estamos en preclínicas. Ahorita lo que hicimos fue, ya tratamos células primarias en donantes y en pacientes para noquear todos estos genes y simultáneamente insertar el gen CAR, el cassette CAR. ¿Okay? Entonces nosotros hacemos todo eso en un solo paso. Okay. Botamos 4 genes y metemos uno. Hacemos knockout y knocking al mismo tiempo. Ok. ¿Y en cuánto tiempo más o menos ya van a empezar a hacer las pruebas clínicas? Eso ya depende de la empresa con la que estamos colaborando, porque eso tiene que pasar varios filtros regulatorios, y eso ya va más allá de los investigadores, sino es un tema ya más regulatorio con la empresa y las entidades de control. Como esto posiblemente hagamos en el Reino Unido primero, tenemos que ver con las entidades regulatorias del Reino Unido, los institutos de salud pública del Reino Unido, para que autoricen. Entonces eso no te podría decir en 6 meses o en un año, pero eso va a estar en el futuro muy próximo. Ok, y más o menos tienes una idea de cuáles serían como que los pasos para que se aseguren de que haya una minimización de riesgos en el proceso en el que están probando esta nueva terapia. Hay varios riesgos que pueden generarse, ¿no es cierto? O sea, al final tú estás metiendo células que fueron modificadas en el laboratorio al organismo, y eso puede generar, como cualquier intervención médica, puede generar efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces uno de los efectos adversos es, ¿no es cierto? Cuando les mencionaba que el antígeno, el receptor de antígenos quimérico que le insertamos al genoma tiene una parte de un anticuerpo, ¿no es cierto? Este anticuerpo reconoce un antígeno del cáncer, pero muchas veces esos antígenos del cáncer igual están presentes en las células normales, porque a la final el cáncer son células propias, ¿ya? Y no todos los antígenos de las células cancerígenas son aberrantes como para que sean únicos. Por ejemplo, lo que se hace para escoger el antígeno es antígenos que estén sobreexpresados, por ejemplo, en el cáncer, pero igual van a estar presentes en células normales. Entonces hay un riesgo de lo que se llama on target of tumor, que es un efecto en el cual la célula T se une y causa citotoxicidad al unirse al antígeno correcto, pero ese antígeno no está en la célula cancerígena, sino en una célula normal, y eso causa citotoxicidad fuera del objetivo. Entonces, una forma de mitigar
este potencial problema, que eso ya se vería en las siguientes generaciones de estos sistemas, es por ejemplo utilizar o sea, ponerle al cassette car bajo el control de un promotor inducible que solamente se exprese cuando entre al microambiente tumoral. El microambiente tumoral, por ejemplo, está, digamos, caracterizado por hipoxia y por un pH bajo, por el tipo de metabolismo que tienen. Se acaban el oxígeno y producen mucho ácido láctico. Entonces, estas dos son características únicas del microambiente alrededor del tumor, ¿no es cierto? Que se genera justamente por el metabolismo tumoral. Entonces, lo que tú puedes hacer es poner el gen CAR bajo el control de un promotor inducible que solo se prenda cuando se den estas condiciones. Es decir, cuando llegue la célula T al tumor y baje, por ejemplo, la concentración de oxígeno, se activan los genes de hipoxia y nosotros le ponemos un promotor de hipoxia frente al cassette CAR. Entonces, solamente va a expresar su proteína en la membrana cuando llegue al tumor. Y de esa forma tú mitigas los posibles defectos citotóxicos fuera del tumor. ¿Ya? Esa es una de los mecanismos para mitigar. De ahí la otra, por ejemplo, es no modificar las células que producen las células T como las células madre, sino sacar células T del organismo y modificarlas genéticamente para reinfundirles. Y estas células T van a tener un tiempo de vida limitado, no son inmortales, entonces van a estar en la circulación por un tiempo, van a hacer su efecto, digamos, terapéutico, van a ejercer sus efectos adversos, pero por un tiempo limitado hasta que mueran todas las células. Si nosotros, por ejemplo, modificáramos la médula ósea con células CAR-T, tendríamos constantemente la producción de esas células y eso sería contraproducente, porque sería muy tóxico para el cuerpo. Entonces, lo ideal es que estas células se expresen por un tiempo limitado y luego se eliminen. Y si es que es necesario hacer otra ronda de inmunoterapia con terapia celular, entonces se vuelve a hacer el proceso, ¿ya? De ahí, otra forma de hacer que sea más seguro es justamente eliminando el riesgo de translocaciones, el riesgo de efectos fuera del objetivo cuando haces manipulación genética. Y, por ejemplo, eso es lo que nosotros estamos contribuyendo. Estamos haciendo que la generación de las células sea rápida, lo cual obviamente va a hacer que los costos bajen, entonces eso es un beneficio. Y la otra es que es segura, no hace translocaciones. Y al no hacer translocaciones, tú no tienes el riesgo de que por ahí vaya a pasar algo que no estaba previsto, como una transformación maligna de estas células o algún otro efecto que le haga que sea más activa estas células o menos activa, que vaya a afectar, digamos, la forma en la que se desempeña este sistema en las células. Entonces hay múltiples capas de complejidad alrededor de esto que se deben considerar al momento de diseñar este tipo de estudios. Ustedes tal vez para los ensayos clínicos, ¿sabes qué tipo de pacientes van a elegir? ¿En qué estado de cáncer? No estoy seguro ahorita cuál va a ser la estrategia, porque todo dependerá del tipo de cáncer con el que se empiece a probar, ¿ya? O sea, digamos ahorita las tecnologías de CAR-T están a punto para hacer tratamiento, por ejemplo, de tumores líquidos, como tumores de tipo de células B, como mielomas, linfo, cosas así. ¿Ya? Entonces, estos tipos de terapia ya están listos para ser usados. De hecho, me parece que hay algunos que ya están aprobados. Ahora lo que se está tratando de hacer es que estos sistemas funcionen de mejor manera en tumores sólidos, que es lo más retador. Las células no pueden llegar a los tumores sólidos también porque no hay vasculatura. O sea, incluso los tumores que han hecho angiogénesis y han generado vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos son deformes y no llegan a todas las células. Entonces no es que las células T tienen la capacidad de entrar a todas partes. Entonces se está tratando de optimizar esto también. Entonces, dependiendo de cuál sea la enfermedad a elegir al momento de hacer el estudio clínico, ahí se determinará cuáles son los pacientes y en qué estado se debería, digamos, seleccionar a los pacientes. Pero obviamente en las primeras fases lo que se hace es
se extraen las células de pacientes sanos, se les modifica genéticamente, se comprueba que tengan las características adecuadas y luego ya se tiene que probar estas células en los pacientes. Normalmente se escogerán pacientes que no respondan bien a otras líneas, a las primeras líneas de acción, como la quimioterapia, radioterapia, que esos son siempre los primeros filtros. Entonces, si hay pacientes que no responden bien, serían elegibles para este tipo de cosas. Pero como te digo, el criterio de selección de pacientes ya dependerá del momento en el que diseñemos el estudio y qué enfermedad vayamos a diseñar. Y eso todavía no hemos realmente definido con nuestros colaboradores. Y una pregunta más, en cuanto al costo más o menos hasta lo que ahorita han avanzado, ¿cuánto es solo el manipular las células? No te podría decir en cuanto a costos. No hemos hecho todavía un análisis de los costos de producción. Eso no nos corresponde en la academia. Okay. Entonces, además de eso, ya es medio secreto industrial. Entonces, nosotros colaboramos científicamente con esta empresa biotecnológica, pero ya la parte comercial y todo esto, el potencial comercial de este tipo de tecnologías, eso ya es absoluta potestad de la empresa. Entonces, en cuanto a costos, no te podría anticipar. Entiendo que las tecnologías que ya están disponibles o que estarán próximamente disponibles sí van a ser bastante costosas, y justamente la idea es hacer evolucionar estos sistemas lo más rápido posible para que esos costos vayan bajando y este tipo de terapias puedan ser sean más democráticas, que se puedan democratizar para que más gente pueda acceder y no solamente ciertas élites. Entonces se tiene que trabajar en conjunto con la academia, la industria farmacéutica y las empresas aseguradoras para poder llegar a un costo que sea conveniente para todos, para las empresas farmacéuticas que desarrollan estas tecnologías, tanto como para las empresas de seguros, y obviamente el paciente tiene que estar en el centro de todas estas consideraciones. Ok. O sea, ¿crees que hay alguna otra alternativa para asegurar este acceso equitativo y cuánto tiempo más o menos crees que tome para que ya pueda ser una terapia un poco accesible? Porque de lo que vi era como que estaban a 400,000 por una vez. Entonces sí es bastante. Sí, es bastante. Es súper costoso. O sea, es difícil ponerle valor a la vida, pero $400,000 es un precio exorbitante, ¿ya? Que casi nadie en el mundo puede darse ese lujo. Uh-huh. Casi nadie en el mundo debe tener un seguro. Incluso tengo un seguro que pueda cubrir ese tipo de gastos. Entonces, una de las estrategias para poder, digamos, bajar los costos es, primero, el hacer estas células universales, ¿ya? Porque digamos que yo soy un paciente, ¿ya? Y si yo tengo que donar mis propias células para que se hagan el experimento en sí, se va a hacer una sola vez para mis propias células, ¿me entiendes? Entonces eso es un montón de esfuerzo, un montón de trabajo alrededor de un solo individuo. En cambio, si tenemos un banco de células donde tenemos varios donantes por día, todos estos donantes pueden entrar simultáneamente, no mezclados obviamente, pero simultáneamente en una línea de producción. Entonces, en vez de hacer uno a la vez por cada paciente, tú puedes hacer todos los donantes a la vez, haciendo el mismo esfuerzo, utilizando las mismas técnicas. Entonces, al hacer en paralelo, escalas la producción y por lo tanto los costos bajan. Al reducir el tiempo de espera de los pacientes, los costos bajan, porque durante ese tiempo que no se trató, el costo del tratamiento aumenta porque tienen que seguir tratándole, ¿no es cierto? Y de todas formas la enfermedad va a avanzar y se corre el riesgo de que incluso dándole este tratamiento de $400,000, no funcione porque la enfermedad avanzó en ese tiempo. Entonces, al reducir el tiempo y al optimizar la forma de producción, se bajarán también los costos. Entonces, la universalidad de las células T, yo pienso que es clave para llegar a un costo más democrático, pero nunca va a ser baratísimo. Eso es un tipo de terapia extremadamente compleja y sofisticada. O sea, de hecho, fue nombrada, creo que la terapia más compleja de la historia de la medicina, el tratamiento de inmunoterapias con células modificadas genéticamente.
Ok, y ya ahora sí para terminar, ¿cuál sería que tú crees que es el reto bioético más importante en este tipo de terapia? A ver, o sea, cuando uno desarrolla terapias, uno siempre tiene que, digamos, sopesar o tomar en cuenta el riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Entonces, si el riesgo de no tratar la enfermedad supera el riesgo que genera la terapia, entonces es aceptable. Pero si la terapia es súper riesgosa y uno de cada dos pacientes termina muriendo por rechazo a la terapia, entonces es una terapia que no es óptima. Entonces primero se tiene que ver eso, qué tan efectiva es, qué tan tóxica es, como cualquier droga, o sea, como cualquier terapia farmacológica o cualquier tipo de tratamiento médico, ¿ya? Tienes que ver cuáles son los posibles efectos adversos, qué riesgos tienen los pacientes al tomar este tipo de terapias. ¿El riesgo es mayor que la propia enfermedad? Si la respuesta es sí, entonces es una terapia inviable. Pero si es que la enfermedad es más riesgosa que cualquier riesgo que pueda producirse en el tratamiento, entonces el tratamiento es válido, ¿ya? Entonces, yo desde mi punto de vista las consideraciones éticas que se deben tomar en cuenta son las consideraciones éticas que se piensan de cualquier tipo de intervención médica, de intervención quirúrgica, lo mismo. De ahí, si la pregunta va más allá como para el tema de manipulación genética, mi opinión y la de muchos de los científicos que forman parte de la comunidad científica de la ingeniería genética, pensamos que la modificación en adultos, en células somáticas, no implica digamos, una connotación ética mayor que cualquier otra intervención médica, ¿ya? O sea, si es que tú manipulas un gen y eso te aumenta el riesgo de cáncer, entonces no sirve. Pero si manipulas un gen y no hay un riesgo elevado de que haya alguna transformación maligna o algún otro problema, entonces no habría ningún problema. La connotación bioética importante cuando piensas en ingeniería genética humana es si este tipo de modificaciones genéticas son heredables, ¿ya? Y en eso sí estamos totalmente en contra de la gran mayoría de científicos de esta área. O sea, manipular los genes de la línea germinal que puedan después heredarse, eso es conflictivo, ¿ya? Porque ahí sí ya estás metiéndote en la evolución del ser humano y eso ya tiene connotaciones éticas graves. Pero digamos, si una persona ya completamente formada padece de una enfermedad cuya base es del DNA o que puede ser tratada modificando el DNA y no causa un riesgo más elevado que la condición propia que se le está planificando tratar, entonces pienso que, como te digo, las consideraciones éticas simplemente tienen que ver con qué tanto riesgo y beneficio tiene este tipo de intervenciones. Okay. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas ¿Ya? gracias.